desafinada, muévala, o ese re está como raro, pero un pájaro, ¿cómo le dices? Oye, estás un poquito desafinado. Es impresionante. Por eso es la gracia de este audio. Son las 8 en punto. Hablando del himno nacional, Ricardo, ¿quién cantó el himno nacional ayer en la tarde en el partido de la Selección Colombia? Beto Galvez, el músico colombiano. No sé si recuerdan esa canción de poquito desafinado. Mírame fijamente hasta... Bueno, él, Beto Galvez. Usted está afinadísimo al lado de Beto Galvez. Sí. A ese no le fue tan bien como a los pajaritos. Sí, la verdad... hubiesen lanzado este himno ayer. Regular. Bueno, lo están lanzando hoy en Blue, Víctor, que no pero no, lo digo por el oso que hizo el señor que cantó allá en el estadio. Muy desafinado. ¿Usted cree que fue oso? ¿Tan grave fue? Tampoco. Sí. A mí no me chocó. Sí. ¿Sabe que a mí no me chocó? No, sí estaba muy desafinado. ¿Cómo era? Beto Galvez es actor y vallenato, María Consuelo, ¿no? No. Él es nacido en Barranquilla y empezó a cantar hace relativamente poco, o sea, empezó a cantar grande ya, y su éxito fue ese vallenato que se llama Mírame Además, fijamente. Él canta muy bien. De pronto la emoción se lo... Porque es un vallenato viejísimo. Es un vallenato viejísimo, tradicional, sí, y él hizo una versión medio de balada que además fue muy exitoso en su momento, pero anoche o ayer por la tarde realmente a mí me decepcionó. Salió Eso regular, no me pareció como tan... Yo creo que se emocionó mucho. Con todo. Él estaba preocupado de que no se le olvidara la letra, pero me parece que se le olvidó fue la melodía. Sí, la tonalidad. María Consuelo. La descarga. Qué 5, cruel. 4. Qué cruel esto, María Consuelo. 8 de la mañana, 2 minutos. A propósito de la COP16 que arranca el lunes, Cali volvió a recuperar el muro de la antigua estación del ferrocarril. La están poniendo muy bonita a Cali para recibir a más de 15.000 personas que comienzan a llegar este fin de semana. En Cali, situación esta mañana, Hugo Mario Palomar. Néstor, a 5 días del inicio de la COP16, la alcaldía de Cali volvió a recuperar el muro de la antigua estación del ferrocarril que está ubicado en el separador vial entre las calles 25 y 26, una zona céntrica de Cali, para que allí artistas locales e internacionales puedan pintar un gigantesco mural representativo de nuestra biodiversidad. El fin de semana hubo toda una polémica, Néstor, porque algunos simpatizantes del gobierno Petro llegaron al lugar y pintaron el muro con la frase "Petro no se va". Estas personas apoyadas por el representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Viene la Juventud Popular aquí, pinta "Petro no se va". ¿Ustedes por qué están haciendo esta actividad? Porque venimos a disputarnos este espacio. Probablemente la alcaldía de Cali, con su política de la Cali Bella, ha venido tapándonos los murales. De hecho, nosotros creemos que es una sensación de censura. Finalmente la alcaldía borró la frase "Petro no se va", recuperó el muro, lo pintó de blanco, y hoy 47 artistas locales, 2 internacionales y un colectivo artístico van a pintar 2.650 metros de arte de reconciliación allí en la calle 25, en este muro que hace parte del patrimonio de la ciudad. La secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Joana Caicedo. Nosotros desde que arrancamos hace varios días ya lo hemos anunciado en muchos lugares que ahí vamos a hacer Festival Graficalia. Por lo tanto, quienes intervinieron sabían que nosotros lo vamos a hacer y por esa razón lo habíamos pintado de blanco, lo habíamos fondeado. Allí vamos a pintar todo relacionado con la biodiversidad. Son murales espectaculares. Ahora el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, podría ser proceso investigado dentro de un proceso disciplinario porque ha sido denunciado ante la Procuraduría por haber promovido la pintada de mensajes políticos en este muro que era para la COP16, Néstor. Ahora 8 de la mañana, 4 minutos. Este es el himno de los pajaritos que ojalá salga de las manos de la empresa que lo promovió y se vuelva el himno, digo, Felipe, de la COP16, ¿no? Esto ya no puede ser de una empresa.
Este debería ser el himno. Seguramente, Néstor, seguramente esta empresa, si los organizadores de la COP16 le piden el himno, seguramente se lo van a dar, pues porque es que es muy bonito. El otro himno, porque el presidente ya había lanzado un himno el fin de semana. Tiene razón. Sí, pero este es hermoso, es maravilloso. Este es para mostrar. Este lo supera. Si el tema es la biodiversidad, este supera el otro, Néstor, que habla de la riqueza cultural. Es lindo también. Otro es muy bonito. Es muy bonito. Un tema de música del Pacífico colombiano. Este es un tema, es un retrato de la biodiversidad. 8 de la mañana, 5 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estás invitado a vivir en felicidad. Es decir, a construir una vida emocionante, a construir una vida con sentido, a construir una vida de esas que tú sientas que vale la pena vivirla. Para ello, ámate. Ama a los que están a tu alrededor y ten una experiencia de trascendencia que te permita encontrarle el sentido de todo lo que haces. No vivas en automático. Cree que tú eres capaz de vencer toda dificultad y todo problema. Tú sabes. Informe trimestral de la Misión de Seguimiento de Naciones Unidas al Acuerdo de Paz fue presentado en Nueva York por el mexicano Carlos Ruiz Massieu, también allí defendiendo a la JEP, que a propósito amanece con nuevo presidente. El hombre de la Jurisdicción Especial de Paz es Alejandro Ramelli, un hombre con amplia trayectoria en la justicia que se ha dedicado a trabajar el tema de las masacres que hay en Colombia y de las fosas comunes. Noticias agridulces en la economía, con la producción industrial cayendo en agosto, pero con el comercio registrando una mejoría. Dos caras de una misma moneda, en cuyo lado amargo hay una contracción nuevamente de la industria manufacturera que cae 1.8% entre agosto del año pasado y agosto de este año, con 26 de 39 actividades manchadas con números rojos en el octavo mes del año. Una mala racha que encabeza de lejos la fabricación de vehículos, que sigue siendo el gran patito feo y que cae casi 50% y que arrastra consigo para abajo por pura atracción, por pura ley de la gravedad, 3 cadenas que van también encadenadas. A lo que se suman otras actividades que van muy mal, como artículos de cuero, cayendo casi 20%, productos farmacéuticos, y ojo porque acá se nota los problemas de desabastecimiento de medicinas que hay en el país. Productos farmacéuticos cuya producción se contrae en un 15% en el octavo mes del año. Todo ello según datos del DANE, que también da cuentas de una caída en las ventas reales de la industria del 2.1% y de una disminución en el personal ocupado del 0.6% en agosto. Es un reto el departamento del Cauca para el gobierno nacional. Esa es la región más golpeada hoy por la violencia y el departamento donde padres han visto cómo la guerrilla de las FARC se les lleva a sus hijos. En total, la disidencia se ha llevado obligados a sus filas 190 niños caucanos, especialmente indígenas Nasa, que están siendo usados como escudos humanos para hacer inteligencia e increíblemente también para reclutar más niños para la guerra. La cifra de reclutamiento forzado puede ser y debe ser mayor porque hay un subregistro estimado en más del 30% según las cifras recientes de la Defensoría, que denuncia que no son las cifras reales debido al temor de la población civil de denunciar a la disidencia de las FARC y a los narcotraficantes que mandan en esta región del país. Es el negocio del narcotráfico el que los tiene poniendo bombas que solo el fin de semana sacaron desplazadas de sus viviendas en Argelia, Cauca, a unas 1.200 personas. Por el último intento fue anoche, fue en Miranda, en ese mismo departamento, donde el ejército desactivó un explosivo de alto poder. El hombre responsable es alias Kevin, por el que ofrecen una recompensa de hasta 130 millones de pesos.
El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 10 minutos. Economía con la opinión y advertencia de alguien que tiene mucho peso dentro del propio gobierno nacional al hacer parte del equipo económico sobre el acto legislativo que avanza por el Congreso, del que se ha hablado muy poco en la opinión pública y sobre el que están lloviendo muchas preocupaciones desde varios sectores, inclusive opiniones distintas dentro del propio gobierno nacional. Me refiero al acto legislativo número 18 de 2024, una iniciativa parlamentaria que viene avanzando en el Congreso y que, según ANIF, de aprobarse podría llevar al colapso financiero del Estado colombiano. Este acto legislativo busca que las transferencias del Sistema General de Participaciones aumenten a partir del año 2027 durante 10 años hasta alcanzar una proporción fija del 46,5% de los ingresos corrientes de la nación. Hoy esas transferencias rondan el 22% de los ingresos aproximadamente. El proyecto busca en la práctica que se descentralice el presupuesto de la nación y que las regiones sean mucho más autónomas. Para ANIF, si se da este aumento tan importante en las transferencias, el gobierno central se quedaría con muy poquita plata para inversión pública y funcionamiento, y el déficit fiscal se podría disparar hasta superar el 10% del PIB, violando la regla fiscal, por lo que esa reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que este proyecto no necesitaba al fiscal del Ministerio de Hacienda. A él se le nota un poco incómodo cuando habla del proyecto. Al que sí le gusta es al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha escrito cosas como estas. En varias mesas técnicas de trabajo de distintos ministerios se han viabilizado las condiciones para que el proyecto avance con el apoyo del gobierno nacional. La iniciativa es parlamentaria y por norma no requiere el aval del gobierno nacional, pero estamos convencidos, dice el ministro Cristo, que con este tipo de proyectos se fortalece la autonomía territorial, que es el camino para mejorar las condiciones sociales y económicas de las regiones del país. Pero hoy el que sale a rechazar el proyecto es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien debe velar por la sostenibilidad fiscal del país, y escribe lo siguiente: transferir el 9,2% del PIB en 2036 a municipios y departamentos sin que antes se definan competencias y destino de esos dineros viola el artículo 334 de la Constitución, rompe la regla fiscal y materializa la federalización a las malas. Ojo con el proyecto. Para el director Acosta, el proyecto es inconveniente y debería bloquearse. Ahí están entonces, Néstor, las tensiones internas dentro del gobierno por este proyecto para reformar el sistema de participaciones. Tensiones parece poquito, Víctor, para describir esa pelea ideológica. 8 de la mañana, 12 minutos, hablando de preocupaciones. El distrito está presentando hoy un equipo tapahuecos, 180 trabajadores que van a comenzar labores, que van a tapar huecos por toda la ciudad. Lo dirige el doctor Orlando Molano, que es el director del IDU. Doctor Molano, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo a ustedes, la mesa de trabajo y todos los oyentes, muchas gracias por la llamada. ¿Cuántos huecos piensan ustedes tapar en Bogotá, doctor Molano? Néstor, mire los antecedentes antes para contarle cuántos huecos. Recuerde, la malla vial de Bogotá tiene 14.587 kilómetros carriles, esos son casi 51 millones de metros cuadrados solo de malla vial, más 36 millones de espacio público, esos son casi 90 millones. Los recursos que necesitaríamos para mantener tanto la malla vial como los andenes serían de 11 billones de pesos. El presupuesto del IDU, o sea, son casi 3 administraciones para tener la malla vial perfecta. ¿Qué es lo que hemos hecho por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán acá? Es priorizar. Ya este año, entre la unidad de mantenimiento, los fondos de desarrollo local y el Instituto de Desarrollo Urbano, hemos tapado 1.200.000 metros cuadrados. De esos, casi 800.000 del Instituto de Desarrollo. Pero el alcalde lo que dijo es, mire, hay unos huecos que están generando efectivamente emergencias, accidentes, y nos dio la instrucción de crear un equipo especializado de emergencia para tapar estos huecos que encontramos en las mallas viales principales, Ernesto. Digamos, en la Boyacá ya tenemos priorizada, pues, obviamente las vías principales, la Boyacá, la 68, la NQS, la Autopista Norte, la calle 13, la Villavicencio. Eso es lo que vamos a hacer con este equipo, que va a arrancar con 180 personas, Ernesto. Van a trabajar de noche, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Sí. Anoche ya arrancamos en 3 puntos para empezar a tapar estos huecos. 180 personas, doctor Molano. ¿Y dónde comenzaron? ¿Y cuál es el plan? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos huecos deben tapar? Mire, nosotros de aquí a junio del año entrante debemos tener casi 350.000 metros, solo que en este equipo
solo con este equipo, que además va a aumentar. En diciembre yo creo que ya vamos a llegar a 500 personas cuando llegue los nuevos recursos para el año entrante, vamos a aumentarlo. Nosotros anoche estábamos en la 134, estábamos en la Boyacá con 116, en la avenida Villavicencio con 22. O sea, teníamos 3 grupos de 60 personas con equipos de más o menos 3.000 millones de pesos en maquinaria para empezar a tapar los huecos. Unos huecos que estaban eternos ahí en la Boyacá. Acá después de la 116 a la 127 arrancamos a tapar y a mejorar esa vía. Sí, empiezan en la avenida Boyacá y luego siguen con ¿cuáles vías? ¿Va a ser simultáneo o va a ser secuencial ese trabajo tapando los huecos de las vías principales, doctor Molano? Va a ser secuencial efectivamente en las vías que le acabo de mencionar y vamos a tener más vías de las vías principales. Vamos a seguir con la calle 13, muy importante la NQS, la 30 también que la tenemos prevista, muy importante los accesos de la autopista norte también que lo vamos a tener, la Villavicencio. La calle 13 es una avenida que además por el tipo de camiones que pasa por ahí se deteriora muy rápido, entonces la tenemos también priorizada. Tenemos obviamente la 1 de mayo, tenemos varias vías principales que van a estar de aquí a diciembre y el año entrante vamos a continuar. Si me preguntan si el esfuerzo es puntual o sea, si es solo por estos meses, no, el equipo tapahuecos va a estar toda la administración y vamos a ir recogiendo los recursos para ir aumentando efectivamente, digamos, la cantidad de metros cuadrados de los tapahuecos. Ah, pero doctor Molano, ¿esto es solo para vías principales? Es que, bueno, se me ocurre el ejemplo propio allí a la vuelta de mi casa, pues hay un hueco que es inevitable y siempre los carros terminan ahí. Un ciudadano no puede llamarlos a ustedes a decirles, ven, por favor, una recomendación, ayúdenme con las máquinas tapahuecos para solucionar este problema que tengo dentro del barrio. Sí, miren, dos temas. Recuerden que nosotros, pues el IDU tiene la responsabilidad de tener las vías principales intermedias y este equipo, digamos, va a ser especializado en estos huecos de las vías principales. No obstante, también tenemos la unidad de mantenimiento y los fondos de desarrollo local. Todo esto lo vamos a gestionar también, así que si algún vecino, ustedes nos llaman y nos reportan el hueco, lo que hacemos es nosotros direccionar para ver quién es, si es la unidad, si es el Fondo de Desarrollo Local o si efectivamente podemos atenderlo nosotros. Así que indudablemente, pues hoy tengo que decirles, miren, la verdad no vamos a alcanzar a tapar todos los huecos de Bogotá y por eso les menciono el tema de las platas. Necesitaríamos 11 billones. Pero con los recursos que tenemos, pues efectivamente nos toca priorizar. Si es un hueco que esté generando, digamos, algún tipo de accidentalidad, pues obviamente lo vamos a intervenir. La idea de que llamen a reportar el hueco, Víctor, eso era lo que hacía muchos años, hacía Jorge Barón, ¿no? El hueco. Caramba, qué hueco. El hueco. Con los payasos. El hueco. Pues caramba, es que amigo. Lo han Uy, el de mi barrio sí se gana el premio al mejor hueco. Que me digan y me reporten ese del barrio, por supuesto, y revisamos. Sí, lo que pasa es que el Premio Nacional del Hueco se llamaba el programa. Usted no va con payasos, doctor Molano, pero lo han intentado. Bueno, la máquina tapahuecos de Gustavo Petro lo han intentado. Ah, pero eso terminó mal, ¿se acuerda? Este es un problema en todas partes de Bogotá. Doctor Molano, gracias por compartir la información con los oyentes de Blue Radio. A ustedes, Néstor, y ustedes saben que aquí estamos para servir y siempre vamos a trabajar para mejorar la movilidad como lo ha pedido el alcalde, la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos. Les pedimos paciencia, Néstor. A veces, obvio, nos toca trabajar de noche y los vecinos se nos molestan. Les ofrecemos disculpas, pero que nos tengan paciencia. Lo hacemos de noche precisamente para generar los menos problemas posibles en los temas de movilidad, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A 5 días de la COP16, Cali ya está lista para recibir a los delegados de los diferentes países que participarán de esta cumbre mundial. La ONU ya está a cargo de la zona azul y la coordinación de la zona verde está en manos del Ministerio de Ambiente. La ministra Susana Muhammad señaló que la seguridad de la cumbre está garantizada, que la COP16 va para adelante, que las condiciones de seguridad están dadas, pero sobre todo que precisamente es el llamado a hacer paz con la naturaleza, un llamado a frenar los conflictos por vía armada.
el presidente Petro firmó el decreto que le da facultades ambientales a las comunidades indígenas, las mismas competencias que hoy tienen las corporaciones autónomas regionales, las CAR. Podrán dar licencias, podrán imponer multas a quienes contaminan, tendrán la obligación de proteger los ríos. 8 de la mañana, 20 minutos. En la Casa de Nariño, los bancos privados, Asobancaria, el gobierno, con ministro de Hacienda incluido, están haciendo esta mañana el balance del primer mes del Pacto por el Crédito. De los 55 billones de pesos que se comprometieron, ya prestaron 10 billones de pesos en proyectos productivos de interés del gobierno. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Pues mire, 10.6 billones de pesos recibieron los sectores estratégicos priorizados por el gobierno nacional y la banca en el primer mes del Pacto por el Crédito. De esa cifra, 3 billones de pesos corresponden al crédito adicional que está llegando a estos sectores. Tanto Asobancaria como el gobierno están destacando el crecimiento del crédito para estos sectores específicos, que duplica al crecimiento del crédito en el resto de la economía. Para la directora del DAPRE, Laura Saravia, el balance es bien positivo. Se desembolsaron 10.3 billones de pesos, lo que representa el 4.18% de la meta total. Y lo más importante es que se efectuó un crecimiento del 20.7% frente al periodo en el mes anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que los sectores estratégicos que se definieron han podido obtener muchos más recursos, sectores como manufactura y transición energética, el agro, economía popular, vivienda. Están recibiendo un mayor número de créditos, es lo que dice la directora del DAPRE. En este mes se hicieron también varias mesas de trabajo para definir a qué proyectos en específico van a ir a dar estos recursos. Recuerde usted que el objetivo del gobierno es que no sean crédito de consumo, sino crédito de inversión. Ya se hicieron mesas de trabajo en los sectores de vivienda y agricultura y hay comités específicos, pero todavía faltan reuniones en el sector de industria, en el sector de turismo y en el sector de economía popular. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cree que muy rápidamente estos créditos se van a transformar en un mayor crecimiento para la economía, que nos lleve a una expansión de la economía de 3% el próximo año. Ya todos los gremios, todos los sectores de análisis económico apuntan a que podemos terminar entre 1,7, 1,8 y 2%, y que en el 2025 recuperaremos el 3%. Ese es el proceso de recuperar. El expediente con el cual recuperamos la economía es con este proceso participativo privado-público, en donde el crédito es el primer pilar. Hay la oferta de crédito, necesitamos consolidar con esa demanda que ya empieza a vislumbrarse. Entonces, quiero resaltar algo de Para el gobierno nacional, el paso a seguir y lo que continúa en este pacto por el crédito es definir los proyectos estratégicos que van a recibir estos recursos. Le interesa mucho al gobierno nacional fomentar proyectos asociativos, proyectos que vayan de la mano de sus banderas de gobierno, especialmente lo que tiene que ver con economía popular. Finalizo contándole que Asobancaria le hace un recorderis a los que están interesados en estos créditos. No necesitan intermediarios, no tienen que pagarle a nadie, no tienen que llamar a ningún político. Este programa, estos recursos están siendo directamente manejados por la banca. Lo único que tiene que hacer usted es ir con su proyecto y postularse para hacer los trámites y que le desembolsen el crédito. Marcela, gracias. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Hablando de noticias de la economía, Felipe, el ganador que fue entregado la semana pasada, anunciado la semana pasada, del Premio Nobel de Economía, James Robinson, es un señor que tiene muchos nexos con Colombia, Felipe. Habla español, algo de español habla, no un español muy fluido. Ha trabajado con muchas personas en Colombia. Casado con colombianas, y ¿no? con una economista colombiana, sí, entre otras cosas. Y conoce bien, Felipe, Colombia. Invita al presidente Petro a leerlo. El presidente Petro lo invita a leer, suponiendo, yo creo que el presidente Petro no lo ha leído, Felipe, y lo invita suponiendo que el premio Nobel es afín a las políticas ideológicas del profesor Robinson, que es un señor que ha estado invitado en diferentes universidades en Colombia, digo, y casado con colombiana, conoce bien la historia económica de Colombia.
La verdad es que el Robinson que usted va a escuchar, Felipe, está lejos de ser petrista o de profesar las ideas del petrismo. El presidente Petro, cuando conoció la noticia de Robinson, puso un trino diciendo: lea usted aquí cómo el actual Premio Nobel de Economía se expresa sobre mi gobierno, y no pone una invitación al libro famoso de Robinson que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? Sino un artículo que le hizo la BBC, una entrevista que le hizo a Robinson, que es el colmo de la trivialización, ¿no? Y en esa entrevista, el señor Robinson lo único que dice, pues es que sabe de la existencia del presidente Gustavo Petro. No hay allí ninguna validación intelectual del presidente Petro. Los invito, como diría el presidente Petro, a que lo escuchen al señor Robinson. Usted lo conoce, Paola, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo hace ya unos años en su casa en Chicago. Un hombre muy inteligente, definitivamente, y colombianólogo, ¿no? Es que le dicen a los que son súper expresivos. Colombianólogo, sí. Sí. Que es una expresión que se hizo famosa para referirse a extranjeros. El profesor Malcolm dice, el más importante, británico él, que se volvían colombianos por adopción, que asumían la colombianidad como un asunto de su ADN. Pues este señor Robinson, el profesor Robinson, ¿usted lo conoce también, Daniel? Claro, lleva 20 años viniendo a la escuela de verano de la Universidad de los Andes a dictar cursos. Estos son cursos más o menos de 6 semanas que se dictan en el periodo intersemestral, es decir, entre junio y julio, y ha dictado cursos sobre instituciones, desarrollo económico de largo plazo, y ha contribuido, digamos, ha escrito sobre Colombia, ha estudiado Colombia, y el rol más importante desde el punto de vista colombiano es que ha llevado muchísimos estudiantes a hacer el doctorado con él, a Chicago y con sus coautores, a MIT. Varios de los estudiantes con los que yo he trabajado han terminado trabajando con ellos, tanto con Acemoglu como con Robinson, no solo en las universidades donde ellos están, sino en otras universidades. Es decir, ha formado una camada de economistas preocupados por los temas sociales, por los temas de desarrollo económico de largo plazo, la economía política, el desarrollo económico, y es tal vez el premio Nobel de Economía más cercano a Colombia que ha habido en la historia, y yo creo que eso hay que resaltarlo, es muy importante, y ha sido un profesor casi que permanente de la Facultad de Economía y de la Escuela de Verano de la Facultad de Economía. Néstor, el tema central de Robinson con Acemoglu en el libro y otros trabajos que han hecho es el de la importancia de las instituciones, de cómo la vida económica, el desempeño económico de los países depende primero de sus instituciones, y como conoce bien a Colombia, se ha enfocado mucho en la estructura clientelista, que él sostiene que es la gran limitación para el desarrollo de Colombia, porque no permite instituciones fuertes, no permite que el Estado llegue efectivamente a todas las regiones, que sea ciego en términos de favoritismos con unos y con otros. Álvaro, dice que son unas instituciones muy favorecedoras de quienes las controlan. No, es que usted me cita un pedacito. El profesor Robinson también dice que las instituciones en Colombia son mucho más inclusivas. El profesor Robinson dice que hay avances de desarrollo gracias a las instituciones. Pero no habla de instituciones inclusivas, sino todo lo contrario. Página 441 del libro, Álvaro. Lo remito a que vea el libro porque fracasan. Página 441 a la página 448. Y también lo dice que he estado viendo para hablar del profesor Robinson. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Y también lo dice en un texto específico sobre Colombia, que se llama Colombia, 100 años más de soledad, donde, curiosamente, para los que están ahora echando campanas al vuelo, respalda la seguridad democrática de Uribe. El primer párrafo de ese texto dice que hay un avance por la política de seguridad democrática de Uribe. Es cierto que las instituciones para el profesor Robinson son la base de todo. Pero de ahí a que el presidente Petro lo cite como el validador de la tesis de Petro hay una distancia enorme. Van a escuchar ustedes, y se harán su juicio, lo que dice el profesor Robinson, entrevistado por Juan Camilo Merlano, que está en Washington. El profesor Robinson está en Chicago. Juan Camilo.
Y lo van a escuchar hablar, Néstor, de Petro, de Iván Duque, de Uribe, así como mencionaba Aurelio. Lo van a escuchar, sí, él habla español, pero lo van a escuchar en inglés porque se sentía más cómodo hablando en inglés en esta entrevista. Caóticas, así describió el profesor James Robinson las primeras horas posteriores a que recibiera el Premio Nobel de Economía junto a sus colegas Daron Acemoglu y Simon Johnson. Robinson estaba dormido cuando lo llamaron de la Real Academia de las Ciencias de Suecia para informarle que había sido galardonado con el Nobel. Fue su esposa, María Angélica Bautista, colombiana, la que lo sacudió y despertó para decirle: levántate, te ganaste el Nobel. Un premio que la Academia le otorgó junto a sus colegas porque lograron demostrar por qué las instituciones son importantes para la prosperidad de un país, a partir de casos de estudio y de demostrar también que en aquellas antiguas colonias donde se establecieron instituciones extractivas, como las definen, enfocadas en explotar los recursos y a comunidades indígenas, no se había generado crecimiento ni bienestar. El estudio de Robinson y sus colegas es amplio, pero uno de los países que ha estado bajo su lupa es Colombia. Por más de 2 décadas ha investigado y enseñado en nuestro país en cursos, por ejemplo, de verano de la Universidad de los Andes. De hecho, nos contaba la infidencia que la primera vez que fue a enseñar fue por invitación de Juan Ricardo Ortega. Cientos de estudiantes colombianos han tenido el privilegio de recibir clases de Robinson. ¿Cuál es entonces el problema en Colombia? ¿Las instituciones políticas o las instituciones económicas? Me responde lo siguiente. The political institutions in Colombia, for me, that's to do with the weakness of the Colombian state, with the incapacity of the Colombian state to kind of control or regulate society or provide opportunities for people. Colombia, half of Colombia is ungoverned. You go to the Pacifico, you go to Los Llanos, there's no... Todo esto es el resultado de las instituciones políticas en Colombia. Para mí eso tiene que ver con la debilidad del Estado colombiano, la incapacidad del Estado colombiano para controlar o regular la sociedad o brindar oportunidades a la gente. La mitad de Colombia no está gobernada. Si vas al Pacífico o a Los Llanos, no hay carreteras, no hay infraestructura. Es absolutamente increíble, decía Robinson. Por su tono ya queda claro que conoce bien los problemas de nuestro país, quizás demasiado bien. Robinson empieza a mencionar nombres, a hacer un recuento de presidentes y le menciona el comentario que el presidente Gustavo Petro tuvo a propósito del premio Nobel, ese que ustedes mencionaban, Néstor, esa publicación en X donde Petro escribe: miren cómo se expresa el nuevo premio Nobel sobre mi gobierno, dejando la impresión de que Robinson destaca su gobierno. Pues escuchemos cómo se expresa Robinson del gobierno Petro. I do think he has a mandate, but here's the problem. He has no sense of actually how to deliver on that mandate, of how to achieve things, of how to kind of formulate policy that will really transform the country. I think he does have a progressive agenda, and there are many, many problems in Colombia that need sorting out, but I don't think he understands how to do that. He's like every other Colombian politician. Yo sí creo que él tiene un mandato, el problema es que él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen el país. Yo creo que él tiene una agenda progresista y hay muchos, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser resueltos, pero creo que él no entiende cómo hacer eso. Es como cualquier otro político colombiano que no entiende la implementación, y yo creo que esa es la tragedia del actual gobierno. No tiene una estrategia sobre cómo hacer las cosas. Robinson es asociado normalmente con la izquierda, pero la verdad es que habla sin piedad del presidente Gustavo Petro. Dice que es uno de los ejemplos, o más bien que uno de los ejemplos de su incapacidad se ve en la política de paz total y cómo ha opacado la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Aquí se desprende de cualquier simpatía ideológica y le da igualmente duro tanto a Iván Duque como a Gustavo Petro. Elements of the peace agreement that he pushed, like the paz territorial, were never implemented. President Duque, was incompetent and not interested in implementing them. And President Petro is more interested in theatrics and talking about the paz total than he is in actually delivering on things. And Aquí habla sobre elementos en materia de paz territorial que no han sido implementados. Dice: el presidente Duque era un incompetente y no estaba interesado en implementarlo. Y el presidente Petro está más interesado en hacer teatro y hablar sobre la paz total de lo que realmente en cumplir cosas. Y eso es una tragedia. Incluso hizo una comparación el profesor Robinson, empezó a mencionar nombres de presidentes que sí han entendido lo que es una estrategia, por lo menos hasta cierto punto. Aquí le dio zanahoria y garrote al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Colombian, there's a few Colombian presidents who got this. Carlos Lleras Restrepo, I think in the 1960s, got it. President Uribe got it. If you read his autobiography, you see, he thought very strategically about the fight against the guerrilla and how this could be achieved. But the problem with President Uribe is he didn't care about anything else. He was happy to undermine the institutions to try to stay in power. He didn't get, the problems of Colombia. I think, like many Hay algunos presidentes colombianos que lo entendieron. Creo que Carlos Lleras Restrepo lo entendió en los años 60. El presidente Uribe lo entendió. Si ustedes leen su autobiografía, verán que pensó de manera muy estratégica en la lucha contra la guerrilla y en cómo lograrlo, cómo vencerlos. Pero el problema con el presidente Uribe es que no le importaba nada más. Estaba feliz con socavar las instituciones para tratar de mantenerse en el poder. No entendía los problemas de los colombianos, decía Robinson, quien de hecho también destaca las instituciones colombianas al resaltar que las instituciones no permitieron al presidente Álvaro Uribe Vélez quedarse en el poder. Robinson no duda en reconocer que este premio, el premio Nobel, es también gracias al trabajo que ha adelantado durante años en Colombia, que le ha permitido, en sus palabras, entender cosas que nunca antes había entendido y que fueron fundamentales en la formación de las ideas que lo llevaron a recibir el Nobel de Economía. Néstor. Juan Camilo, gracias. Como se dan cuenta, Felipe, este señor conoce bien Colombia y conoce bien la historia de Colombia, ¿no? Habla igual de Uribe, habla igual de Petro, de Duque o de Carlos Lleras. Lo bueno, lo regular y lo malo. Así que, Felipe, claro, pero él deposita... los calificativos que hace del presidente Petro se ve que lo conoce bastante bien, Felipe, lo ha estudiado. ¿Que es un hombre que tiene buenas ideas? Sí. ¿Que es un hombre progresista? Sí. ¿Que es un hombre mal gerente? Pues también. ¿Que no sabe cómo hacer las cosas? Pues, Felipe. ¿Qué descubrimiento es eso desde la alcaldía de Bogotá? No, ninguno. O sea que es un mal presidente. Bueno, pero estamos hablando de un extranjero, ¿no? Sí, Felipe. Sí, pero... Por eso digo, me parece que el presidente Petro se puso a citarlo como si Robinson fuera petrista o fuera a validar las ideas del presidente Petro. Claro, porque... Creo que esa jugada al presidente Petro le salió regular. Porque Robinson reconoce que los efectos de las fallas institucionales se reflejan especialmente en la desigualdad en los colombianos. Entonces Petro se montó en el bus de la desigualdad de Robinson para decir mire cómo el Nobel está, resulta que el Nobel dice, usted no puede resolver el problema porque es incompetente. En el diagnóstico lo más grave de todos los términos que dijo era que era incompetente, ¿no? Usted en el diagnóstico pues puede tener coincidencias, todas, o el 80%, o la mitad, lo que quiera. Claro que el diagnóstico, nosotros estamos sobrediagnosticados. Ahora, vaya y arregle los problemas. Para eso es que los elegimos. Lo que pasa es que Robinson sí valida las ideas de Petro, lo que no valida es su capacidad de ejecutarlas. Y valida que en un país como Colombia, que es muy desigual, y que hace parte de uno de los problemas de toda América Latina por las instituciones extractivas que se generaron aquí desde la colonia, pues es necesario hacer cambios, como por ejemplo una reforma agraria, hacer cambios como por ejemplo una reforma laboral. Y yo lo que creo, y en eso... No, claro, pero ahí está la gracia. Esa es la crítica generalizada al presidente. Claro, de acuerdo. La crítica generalizada al presidente no son sus ideas en torno a una sociedad más desigual, sino su capacidad de salir de la retórica y la confrontación y hacerlas realidad y materializarlas. Pero no es que esté de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Yo creo que en ese diagnóstico todos coincidimos, y es la tesis, una de las tesis centrales del trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson, y es: hay que tener instituciones que no sean extractivas, sino instituciones que sean inclusivas, es decir, hay que disminuir la desigualdad, hay que disminuir la desigualdad de oportunidades, proveer acceso a educación. En eso todos coincidimos, y los académicos están, o me incluyo, estamos para hacer diagnósticos, pero los que se eligen presidente están para solucionar las cosas y para implementar las políticas para que eso se logre, precisamente para tener instituciones mucho más inclusivas y que disminuyan la desigualdad. Y ahí Robinson yo creo que tiene razón, es cierto lo que decía Juan Camilo ahora. Al profesor Robinson siempre se le ha reconocido como de un corte, de una ciudad más de centro izquierda, pero tiene la capacidad de ver los enormes problemas de implementación que hay, y lo dice sin tapujos, las fallas que hay en la implementación de políticas para que haya instituciones que sean inclusivas y que se disminuya la desigualdad y aumente el desarrollo económico. Muy bien, 8:39 a.m. Esto es lo que dice hoy el ganador del Nobel de Economía, sobre quien parece estar tan interesado el señor presidente. Son las 8:39 a.m. Ahora, y obviamente el título del libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Pues casi que podríamos decirlo, ¿por qué fracasa Colombia?
porque en repetidas ocasiones y en numerosas veces habla de los problemas de Colombia, y hay algo que de alguna manera sí tendría que ver con lo que suele decir el presidente Gustavo Petro, y es que hay unos que se explotan y se ganan, digamos, la vida a costillas de los otros, cuando él hace como una relación con la colonia y cómo de alguna manera seguimos todavía perpetuando un modelo que es colonialista. Pero más allá de eso, pues sí no tiene nada que ver, y es un hombre que es totalmente apolítico, aunque sí estuvo muy interesado y siguiendo muy de cerca todo el proceso de paz de Juan Manuel Santos, muy amigo de hecho de Sergio Jaramillo, excomisionado de paz durante ese gobierno. Bueno, pues y a leerlo, ¿no? Néstor, súper importante además, sí, para todos tener una idea de por qué fracasamos. Y me imagino que automáticamente, Paola, el premio Nobel nos pone a interesarnos a cómo nos ve un profesor desde la Universidad de Chicago. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estás invitado a vivir en felicidad. Es decir, a construir una vida emocionante, a construir una vida con sentido, a construir una vida de esas que tú sientas que vale la pena vivirla. Para ello, ámate. Ama a los que están a tu alrededor y ten una experiencia de trascendencia que te permita encontrarle el sentido de todo lo que haces. No vivas en automático. Cree que tú eres capaz de vencer toda dificultad y todo problema. Tú sabes. Informe trimestral de la misión de seguimiento de Naciones Unidas al Acuerdo de Paz fue presentado en Nueva York por el mexicano Carlos Ruiz Massieu, también allí defendiendo a la JEP, que a propósito amanece con nuevo presidente. El hombre de la Jurisdicción Especial de Paz es Alejandro Ramelli, un hombre con amplia trayectoria en la justicia que se ha dedicado a trabajar el tema de las masacres que hay en Colombia y de las fosas comunes. Noticias agridulces en la economía, con la producción industrial cayendo en agosto, pero con el comercio registrando una mejoría. Dos caras de una misma moneda, en cuyo lado amargo hay una contracción nuevamente de la industria manufacturera que cae 1.8% entre agosto del año pasado y agosto de este año. 8 de la mañana, 41 minutos. Mucha atención. Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, ex senador, tan petrista del Felipe, acaba de presentar una tutela contra el magistrado del Tribunal de Cundinamarca que lo obligó a revelar, a publicar su declaración de renta. La declaración pero de renta, eso sí no va para ningún lado. Felipe, pero la declaración de renta Bolívar la está convirtiendo en un trofeo para la gente que le está pidiendo que publique la declaración de renta plena. Declaración de renta que debería tener las propiedades que tiene en Estados Unidos. Ahí está la bolita, que es la declaración de renta plena, que tiene que ser detallada, y eso pareciera que no le gusta al director de Prosperidad Social, que ha explicado o ha intentado explicar a través de sus redes sociales cómo es la historia del traspaso de una propiedad que él adquirió. Bueno, él dice que no es una sino dos propiedades. ¿Cómo evadió? En Miami. Él dice que no, él dice que está pagando impuestos en Estados Unidos y en Colombia sobre esas propiedades, y él intenta explicar por qué hizo un traspaso a uno de sus hijos. Una casa, Felipe, el centro de todo esto es una casa en Key Biscayne, en Miami, que vale un dineral, otro apartamento en la Florida que vale otro dineral. Él dice que todo eso vale, yo no sé, 2 o 3 millones de dólares, y que si se meten y que lo obligan a pagar, a publicar la declaración de renta, él va a hacer lo mismo. Que él va a inundar de derechos de petición para que todo el uribismo dé a conocer su declaración de renta detallada. Yo no sé, no entiendo. No sé qué tiene que ver el uribismo, pero es que la diferencia es que él es funcionario público y él tiene la obligación. Pero lo que me sorprende, Néstor, es que nos devolvimos en este tema, ¿no? Porque estaba claro, hay una ley que obliga a que los funcionarios o los servidores públicos publiquen su declaración de renta y además declaren sus conflictos de interés. En eso estábamos claros. Sin embargo,
a propósito de esta discusión me encontré con que hay alguna instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio que de este gobierno, una instrucción tal vez del año 2022 o comienzos del 23, que limita el acceso ciudadano a la información que está en esos documentos sobre pretexto de proteger los datos privados o semiprivados de las personas. Están obligados a presentar la declaración de renta. Pero nadie tiene acceso. Pero no podemos verla. Claro, nadie tiene acceso a la declaración. Pero no podemos verla. Entonces, ¿para qué sirve publicarla? No, pues termina siendo... Es que publicarla era hacerla pública, no era ponerla en un cajón para que, pues para eso ya está en algún cajón de alguien. De hecho, ya la DIAN la tiene. Entonces, no se trata de entregársela a una autoridad del Estado. Pero Héctor, ¿no eran ellos mismos los que hace años que la podamos decían que todos tenían que publicar la declaración? Hace unos años, 2 o 3 años. Aquellas en que Bolívar publicaba las declaraciones de renta del presidente Uribe, ¿no? Felipe, pues es y exigían que todos los funcionarios públicos las hicieran públicas. Yo lo que no entiendo es la amenaza de Bolívar, Felipe, de que voy a hacer que todos los uribistas, como si esto fuera un asunto de que yo contra los uribistas o los uribistas contra el mundo. Este es un asunto de un funcionario público, Felipe, que está en la obligación, no solo ética, sino legal, de presentar la declaración de renta. Y hay una cantidad de preguntas todavía sin resolver alrededor de la declaración de Bolívar. Bolívar es un hombre inmensamente, Felipe, inmensamente rico. Cuando le digo rico es, piense en los miles de millones de pesos. Piense en las regalías de Cinta. No, pero no digo las propiedades que tiene. Claro. El hotel de Girardot vale una plata muy larga. Las propiedades en Estados Unidos valen una plata muy larga. Y lo que nos estamos enterando por los laditos, que él intenta disfrazar, ponerle fachadas a las propiedades para que Santiaguito, para que mi hijo Santiago asuma la propiedad. ¿Sabe qué creo que lo que hay detrás de eso, yo la Néstor? recupero? Es que cuando le estaba tramitando la reforma tributaria, perdón, Luis Ernesto, que se estaba subiendo el impuesto al patrimonio, en ese momento, según los documentos que se conocen, fue que le transfirió, le pasó la casa a su hijo por $10. Y es que eso lo permite el sistema norteamericano, eso no se podría hacer aquí porque eso sería básicamente una donación que le implicaría al hijo una ganancia ocasional. En los Estados Unidos se puede hacer eso, pero yo sabe que creo, Néstor, que es lo que está tratando de evitar el director del DPS, no un problema en Colombia, sino un problema en los Estados Unidos, porque aparentemente, si esa transacción se dio y se hizo un verdadero regalo a su hijo, pues ese regalo, entre comillas, no se devuelve, ni es para que saque un crédito a su nombre, como explicó él en sus redes. Entonces, pues podría estar cometiendo un fraude en los Estados Unidos y supongo que eso es de lo que se quiere proteger. Lo que sí es cierto, Néstor, y ahí está la gran discusión es... Pues yo sí, digamos, a mí en estos micrófonos me han escuchado hablar pestes de Bolívar, pero yo la verdad no creo que sea un tipo corrupto ni que esté viendo a ver cómo evade impuestos. El tipo que ha pagado sus impuestos y además que en vez de estar haciendo plata, está dedicado a servidor público a perder plata. Entonces, digamos, confieso mi poco afecto por el señor Bolívar, pero de ahí a convertirlo pues en un evasor de impuestos y en alguien que está viendo a ver cómo saca ventaja, pues no sería coherente con alguien que realmente está, como digo, perdiendo plata y trabajando por un salario público en vez de estar ganando dinero con sus guiones. Usted le prende una vela a Dios y otra al diablo, porque dice, claro que se está metiendo, porque eso que hizo en Estados Unidos, como usted dice, Luis Ernesto, lo va a meter en un rollo gigante alrededor de traspaso de propiedades, pero también lo puede meter en un rollo gigante aquí en Colombia, no solo por el tema tributario, el tema político se le está creciendo porque son muchos los cuestionamientos a lo de Bolívar. Son las 8:48 minutos. Néstor, pero es que es un tema sencillo de contabilidad tributaria. Las propiedades valían $1,000, póngale usted. Y entonces él le cedió el 50% de la propiedad a un hijo por $10. Él quedó con una propiedad de 500 y por supuesto la declara, lo dice allí, que él declara como patrimonio en el exterior y lo hace bien, pero los otros 500 que se hicieron, los otros 500 los volvió 10. Consiguió un préstamo con base su hijo en eso y le ayudó a pagar impuestos, pero hoy un patrimonio que valía 1,000 vale 500 y lo otro vale 10. Esa es la realidad tributaria que tiene. Yo a eso le veo una falla ahí. Cualquier contador dice, bueno, y se desaparecieron aquí 500 de un patrimonio.
Es lo que yo le entiendo al doctor Bolívar, a no ser que me haya entendido vamos mal. a escuchar Dejo la constancia de que pronto le entendí mal su maniobra para quienes tributaria. están interesados, porque hay el tema político alrededor, Felipe, de la coherencia del pago de impuestos, alrededor de la autoridad moral para reclamarle al país algo que Bolívar no está haciendo, que es transparencia en la declaración de renta. Para entender el rollo, Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Este es un tema que tiene dos miradas, dos formas de ver lo que le está pasando a Gustavo Bolívar. Uno, el político, ya le voy a contar por qué termina el Centro Democrático con la amenaza o advertencia que hace el director de Prosperidad Social, y otro, pues el jurídico y el legal, si Gustavo Bolívar tiene o no que publicar su declaración de renta, y si lo hace de manera plena y detallada, que es ahí donde está la discusión. Para empezar, es el propio director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, el que le responde a quienes son muy activos en Twitter preguntándole por este tema, desde Melquisedec Torres, desde Vicky Dávila e incluso un concejal del Centro Democrático en Bogotá, Daniel Briceño. Esta historia arranca con las preguntas que ellos le hacen a Gustavo Bolívar por sus negocios y sus propiedades en Estados Unidos. Por ejemplo, si el senador Gustavo Bolívar el 12 de diciembre de 2017 compró con su hijo Santiago Bolívar una casa en Miami. Esa estaba evaluada en ese momento en $1.2 millones y, como lo ha dicho el mismo Bolívar, fue bajo la modalidad de hipoteca, que era financiada por el vendedor y además tenía un plazo de 1 año. Luego, el 22 de agosto de 2022, ya como senador en ejercicio y como además el hombre ponente de la reforma tributaria de ese año en el Congreso, Gustavo Bolívar le regaló a su hijo la mitad de esa propiedad, que le insisto estaba evaluada inicialmente en $1.2 millones. Aunque yo digo le regaló, pero revisando la norma, la ley en Estados Unidos, lo que hace Néstor para eso, Gustavo Bolívar, es usar una figura que se llama escritura de renuncia, donde por $10 le cede, le entrega, le vende, le da su porcentaje a su hijo, con quien había hecho la escritura, o en este caso la hipoteca mejor, Santiago Bolívar. Y así comienzan las preguntas para Gustavo Bolívar, tanto que pasan de ser trinos a llegar a una tutela. Fue el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, el que pidió una copia de la declaración de renta de Gustavo Bolívar, que sea una copia detallada para ver estos movimientos, el de la casa en Miami y el del famoso apartamento también en Estados Unidos. Pone la tutela porque se la niega a Gustavo Bolívar esa declaración de renta, y la tutela llega al tribunal, precisamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que hace apenas unas horas le ordenó a Gustavo Bolívar publicar precisamente su declaración de renta. Como no lo hizo, Gustavo Bolívar, a través de los abogados de la oficina del Departamento de Prosperidad Social, Néstor, ha puesto ahora una tutela contra el magistrado Felipe Solarte, que fue el magistrado que falló en favor de Briceño, y la ponen alegando violación al debido proceso de Gustavo Bolívar, el hombre que en redes sociales finalmente, Néstor, ha hecho una explicación de este tema. Sobre el traspaso del 50% de la propiedad a mi hijo, dice él, es legal y se hizo con él en calidad de ciudadano americano, bajo la figura que le explicaba hace un momento, escritura de renuncia. Dice además Gustavo Bolívar que él cumple con la ley como funcionario público y que su declaración de renta está garantizada y publicada en SIGEP, que es aquella plataforma donde debe estar su información y donde la va a seguir, asegura Gustavo Bolívar, publicando cada año. Dice que se mantiene con el 50% de la famosa casa en Miami y el 33% del apartamento, y así termina un larguísimo trino en Twitter, tiene 9 párrafos, en el que al final dice: conclusión, así está todo aclarado. Si lo que quiere el concejal, refiriéndose a Daniel Briceño del Centro Democrático, es el detalle de la aclaración como lo pide en una tutela, pues empecemos. Al día siguiente que me obliguen,
hago 1000 derechos de petición para pedir una a una cada declaración de renta detallada de cada miembro del Centro Democrático y Cambio Radical, de cada congresista y expresidente. Quedo listo para abrir la caja de Pandora, porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar, esa persona soy yo, dice el último mensaje de Gustavo Bolívar. En esto va la pelea, con esta advertencia va la puja sobre la declaración de renta detallada de Gustavo Bolívar, que ahora busca con la tutela al magistrado que no le obliguen a publicarla, pero busca también que si eso pase, todo el Centro Democrático y Cambio Radical hagan lo mismo. Sí, yo creo, Felipe, Bolívar va y pone una tutela. Es muy desafortunada la amenaza, Néstor. Sí, o un derecho de petición diciendo fulanito es del Centro Democrático, entonces presénteme a mí la declaración de renta. Claro, eso por supuesto no tiene ni pies ni cabeza. Esa es una amenaza que realmente pues es abusiva, porque no, aquí lo que hay es una regla. Si usted es funcionario público, servidor público, está obligado a publicar su declaración de renta y a expresar sus conflictos de interés. Y hay una discusión sobre el nivel de detalle de lo que se llama declaración de renta, porque claro que si yo le pido a usted, Néstor, o usted me pide a mí mi declaración de renta, yo se la muestro, y ahí usted no puede saber yo qué bienes tengo. Usted sabe un monto global de un patrimonio que yo declaro. Yo digo, yo tengo 500 millones de pesos, pero usted no sabe si yo tengo un apartamento en tal parte, o si tengo un carro, ni menos las placas, eso no lo tengo. Entiendo que la discusión que está dando el concejal Briceño, que entre otras cosas debo reconocer que hace muy bien su tarea, es que quiere saber qué carro tiene, qué casa tiene. Veremos el juez qué orden da. Ya la dio, ¿no? Y ya Bolívar perdió la tutela. Ya Bolívar que lo detallara, claro. Pero esa discusión, le pregunto al magistrado, Bolívar. Le pregunto al magistrado que tomó la decisión y me dice, esto, como es el Tribunal de Cundinamarca, Ricardo, esto tendrá que escalar al Consejo de Estado, ¿no? Que es el máximo tribunal. Claro. Lo que pasa es que no sé si ya llegó, lo que pasa es que no sé si ya esta es la segunda instancia. Yo tengo la idea que eso comenzó en un juzgado administrativo, tengo esa idea, pero no tengo certeza. Pero sí, escalará o la cogerá la Corte Constitucional en revisión y terminará resolviendo la Corte, porque para decir verdad, hasta ahora a los funcionarios no se les ha obligado a decir, mire, yo tengo un apartamento en tal dirección y la placa del carro que tengo es tal. Eso no se les ha obligado. Se les ha obligado a que publiquen su declaración de renta, donde efectivamente no hay una discriminación de los bienes que poseen. Bolívar pierde la tutela y en consecuencia entutela al magistrado, diciendo el magistrado está violando el debido proceso. Pues está escribiendo. El magistrado en realidad en tutela, pues mete una tutela contra una acción judicial que pues no es al magistrado. Pero es raro tutela sobre tutela, ¿no? Eso ya. Yo creo que la va a perder, porque tutela sobre tutela es difícil. Es muy difícil tutela contra sentencia y mucho más tutela contra sentencia de tutela. Está escribiendo sobre el caso Bolívar la superintendente Cielo Rusinque y dice que la norma, Héctor, a la que usted se refería, es una norma que viene del gobierno Duque, que tomó Andrés Barreto. Dice que es la ley 2013 del 2019. Que esa ley lo que permite es no publicar las declaraciones de renta cuando se presentan ante el gobierno nacional, a la hora de la posesión de los funcionarios públicos. Sí, bueno, yo entonces corrijo, yo entendí, pero seguramente no verifiqué la información de cuándo se había puesto esa talanquera. Esa talanquera, la haya puesto Duque o la haya puesto Petro, es inconstitucional. La orden de declarar, de hacer públicas las declaraciones de renta, es para que sean públicas, no para que estén guardadas en un cajón de un funcionario. Ahora ya dice que lo revocó hace 15 días, el 26 de septiembre, hace poco. Pues 2-3 semanas. Bueno, perfecto, mejor. Bueno, mejor, así que, entonces que las publiquen. Si está revocado eso, pues me imagino que esto facilita las cosas. Viene con vainazo para el concejal que usted menciona. Varillazo al concejal Daniel Briceño y se convierte al final en un tema político, Néstor. Ese concejal, Néstor. Que no debería ser un tema de uribismo o de petrismo. Yo no lo conozco, es del Centro Democrático, seguramente tiene posturas políticas distintas a las mías, pero me parece que hace un trabajo muy serio. No, y es juicioso y hace un trabajo. Hace su tarea operativo. Y la hace bien hecha. Sí. Dice con desdén la superintendente, el Sherlock Holmes criollo. Pues afortunadamente,
haya muchos Sherlock Holmes criollos. Es que él es uno que le incomoda mucho al gobierno del presidente Petro, Néstor, porque es el que siempre le está esculcando, le está sacando los contratos al gobierno, contratos de la paz. Sabe muy bien cómo funciona el SECOP. Lo maneja perfectamente, al derecho y al revés, y siempre está cazando información y buscando información valiosa. Néstor, pero yo sigo creyendo esto. Supongamos que usted le entrega la mitad de su apartamento a su hijo bajo la ley norteamericana. Ahí se esfumó la mitad de un patrimonio que tenía que haber pagado un impuesto de patrimonio. Es que no se le olvide que aquí hay un hecho agravante. La reforma tributaria del año 2022 establecía un tributo a los patrimonios de más de 3.000 millones, corríjame Víctor o Paola, de más de 3.000 millones y de más de 5.000 millones. El apartamento sí, señor. y el predio a partir de 3.000 millones y se iba subiendo en la medida. Correcto, entonces el apartamento y la otra propiedad, 1.2 millones de dólares que dijo Paola, va por encima de los 3.000 millones. Entonces cuando Bolívar le entrega la mitad del patrimonio al hijo, se bajó de la cota superior y se echó por encima el impuesto al patrimonio. Que él sabía que venía ese impuesto y se movió antes no de que estoy sugiriendo nada. No estoy sugiriendo nada. Estoy contando el efecto siendo el presidente de la Comisión Tercera, ¿no? Claro, es que él era en ese momento recibía toda la información. ¿Tendría el doctor Bolívar información privilegiada sobre hacia dónde irían los tiros de la reforma tributaria? Es que eso es lo que está detrás. No solo eso, era el ponente, Víctor era el ponente de la reforma tributaria. Y el presidente de la comisión y era el que determinaba los debates y demás. Paola me escribe muy pendiente de todas las propuestas. Como la superintendente le está echando la culpa al gobierno anterior, me escribe una ministra del gobierno anterior, la doctora Ángela María Orozco, que era ministra de Transporte. Sí, señor. Y me dice que eso que está diciendo la superintendente no es cierto, que ellos como funcionarios, ministros del gobierno anterior, siempre tuvieron que publicar la declaración de renta en el CIGEP y tenían que actualizar, Felipe, la declaración de renta año a año. Que para eso se hizo esa ley, la ley 2013 del 2019. Yo creo que también va por ahí el agua al molino y también me parecen raras esas otras declaraciones y le creo precisamente a la exministra. Me queda de todas maneras una sensación que comparto con Luis Ernesto y es si de alguna manera esto se hace para defenderse en Estados Unidos, pero si lo hizo así, pues lo que no puede nadie es echar el agua sucia al hijo, que por lo demás es ciudadano americano, como lo dice el propio Gustavo Bolívar. No, entonces aquí hay un poquito también echándole, echándole